Sin ataques a los jueces. El Poder Judicial constituye uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho en España. Su independencia es condición indispensable para la democracia y para la defensa de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha instalado un discurso político que cuestiona la imparcialidad de los jueces y sostiene que actúan movidos por ideologías o con afán de persecución. Tal discurso, alentado incluso desde las más altas instituciones, resulta peligroso porque erosiona la confianza ciudadana y daña la credibilidad del país en Europa. Es cierto que los jueces, como cualquier ciudadano, tienen ideología personal, pero lo que caracteriza su función es la imparcialidad. Deben aplicar la ley según los hechos probados y no según preferencias individuales. El sistema judicial español, además, es muy garantista. Existen instancias de recurso, órganos colegiados y controles disciplinarios que impiden que una resolución injusta prevalezca. El Consejo General del Poder Judicial vela por la independencia y si hubiera conductas indebidas existen mecanismos para corregirlas. El caso de la esposa y del hermano del presidente del gobierno español ilustra este debate. Desde el Ejecutivo se sostiene que se trata de una persecución política, mientras que la oposición reclama transparencia. En realidad, la apertura de investigaciones no implica culpabilidad, significa que hay indicios que deben ser aclarados. Si al final se confirma su inocencia, se habrá respetado la presunción que garantiza la Constitución. Y si se detectan irregularidades, menores o no, lo razonable sería reconocerlas y pedir disculpas. Negar de entrada la validez de las investigaciones, en cambio, equivale a desacreditar el sistema mismo de la justicia española. Algo similar ocurre con el independentismo catalán. Algunos sostienen que los jueces actuaron por venganza al imputar delitos graves, incluso de terrorismo, a ciertos líderes. Pero la justicia no actúa por emociones, sino en función de la ley. Si unos hechos encajan en una tipificación penal, corresponde abrir una investigación y decidir. La Unión Europea considera que la separación de poderes no se está respetando en España y analiza si se cumplen los principios del Estado de Derecho también en España. La Unión Europea, en sus informes, confirma que España dispone de un sistema judicial sólido y fiable. Lo que preocupa en Bruselas no es la supuesta politización de los jueces, sino el bloqueo político en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, criticar resoluciones concretas es legítimo, pero presentar a todo el Poder Judicial o a una parte del mismo, aunque sea minoritaria, como un instrumento político es un error grave que debilita la democracia. La justicia española, con sus defectos, sigue siendo la garantía fundamental de que nadie, insisto, nadie está por encima de la ley. Filosofía política de Chomsky. Noam Chomsky, conocido mundialmente por sus aportaciones a la lingüística, es también uno de los pensadores más influyentes en el ámbito de la filosofía política actual. Su obra combina un análisis riguroso de las estructuras de poder con un firme compromiso ético y social. Desde la década de 1960, Chomsky ha sido una voz crítica contra la política exterior de Estados Unidos, contra el imperialismo económico y militar y contra los mecanismos de manipulación mediática que a su juicio socavan la democracia real. En el centro de su filosofía política se encuentra una desconfianza hacia las concentraciones de poder, sean estatales o corporativas. Chomsky sostiene además que el poder tiende siempre a abusar de su posición, por lo que corresponde a la ciudadanía cuestionarlo de manera permanente. Desde una perspectiva anarquista y libertaria, propone avanzar hacia una sociedad más horizontal, basada en la autogestión, la solidaridad y la participación activa de los ciudadanos en la vida política. Uno de los ejes de su pensamiento es la crítica a los medios de comunicación. De hecho, ha elaborado un modelo de propaganda expuesto en uno de sus libros donde explica cómo los grandes medios no son neutrales, sino que actúan como filtros al servicio de intereses económicos y políticos. Según Chomsky, la opinión pública suele ser moldeada por estos medios para aceptar guerras, políticas injustas o reformas contrarias al bien común. En cuanto a la política internacional, Chomsky ha denunciado repetidamente la intervención de Estados Unidos en países de América Latina, Oriente Medio o Asia, señalando la contradicción entre los ideales democráticos proclamados y las prácticas imperialistas efectivas. Su filosofía política exige coherencia. Si la democracia y los derechos humanos son principios universales, no pueden subordinarse a intereses estratégicos o económicos. A nivel social, Chomsky defiende un modelo de justicia basado en la igualdad real de oportunidades y en el acceso universal a bienes esenciales como la educación y la sanidad.
Rechaza el neoliberalismo porque concentra la riqueza en manos de unos pocos y socava la soberanía de los pueblos. Para él, la verdadera democracia no consiste solo en votar cada 4 años, sino en crear condiciones que permitan a todos participar activamente en las decisiones que afectan a sus vidas. En definitiva, la filosofía política de Noam Chomsky es una invitación a la conciencia crítica y a la resistencia frente a la manipulación. Conjugando razón, ética y compromiso, propone una visión radicalmente democrática de la sociedad donde la justicia y la libertad se construyen a partir de la acción ciudadana. La justicia, según Michael Sandel. Michael Sandel es un filósofo norteamericano y profesor en la Universidad de Harvard y es uno de los pensadores contemporáneos más influyentes en el ámbito de la filosofía política y moral. Sus clases, seguidas por miles de estudiantes y retransmitidas en televisión y plataformas digitales, han convertido reflexiones filosóficas en debates políticos de gran interés. Su obra, publicada en español y que se titula Justicia, hacemos lo que debemos, se ha convertido en un referente para comprender qué significa la justicia en el mundo actual y cómo debería guiar nuestras decisiones colectivas. Para Sandel, la justicia no puede reducirse a un simple cálculo de costes y beneficios, como proponen los utilitaristas, ni tampoco puede limitarse a la simple protección de la libertad individual entendida de forma abstracta, como defienden los liberales kantianos. La justicia, según él, exige también un debate público sobre el sentido del bien común y sobre qué tipo de sociedad queremos construir. Sandel identifica 3 grandes enfoques históricos de la justicia. El primero es el utilitarismo, que busca maximizar la felicidad del mayor número de personas posible, aunque a veces lo haga a costa de sacrificar derechos de las minorías. El segundo es el liberalismo de raíz kantiana, que pone en el centro la dignidad y la autonomía del individuo, afirmando que hay derechos fundamentales que no pueden vulnerarse ni siquiera en nombre del bienestar colectivo. Y el tercero es el enfoque comunitarista o cívico que él defiende, según el cual la justicia requiere deliberar juntos sobre los valores que compartimos como sociedad y sobre la vida buena que queremos promover. Con este planteamiento o este enfoque, Sandel critica la excesiva mercantilización de la vida actual. A su juicio, no todo se puede comprar ni vender. Si dejamos que el mercado colonice ámbitos como la educación, la salud, el deporte o incluso las relaciones personales, terminamos degradando valores que deberían ser preservados como bienes comunes. La justicia, por tanto, no es neutral respecto a las concepciones del bien, sino que nos obliga a preguntarnos qué virtudes queremos fomentar y qué tipo de ciudadanía deseamos. En definitiva, la justicia, según Sandel, no se limita a reglas formales ni a cálculos económicos. Supone abrir un debate democrático constante sobre la ética de nuestras instituciones, el valor de nuestras decisiones y la orientación moral de la comunidad política. Solo así la democracia puede ser un proyecto vivo y significativo, capaz de unir a los ciudadanos en torno a ideales compartidos de bien común. Filosofía política de Hume. David Hume, uno de los grandes filósofos de la Ilustración escocesa, desarrolló una filosofía política marcada por el empirismo, la crítica al racionalismo excesivo y la defensa del equilibrio entre la libertad individual y la estabilidad social. A diferencia de otros pensadores de su tiempo, Hume desconfió de los sistemas abstractos de principios inmutables y defendió una visión práctica y experimental de la política, basada en la observación de la naturaleza humana y de la historia. En el centro de su filosofía política se encuentra la idea de que las instituciones humanas no surgen de pactos racionales, como defendía el contractualismo, sino de un proceso gradual de costumbre, utilidad y experiencia. Para Hume, el famoso contrato social de Hobbes, Locke o Rousseau era una ficción útil, pero no un hecho histórico. El origen real de la sociedad y del gobierno se explica mejor por la necesidad de seguridad, cooperación y estabilidad que tienen los seres humanos. La legitimidad del poder, según Hume, no deriva de un consentimiento explícito de los ciudadanos, sino de la utilidad que proporciona a la comunidad. Un gobierno es justo y debe ser obedecido en la medida en que garantiza el orden, protege la propiedad y favorece el bienestar general. Por tanto, su criterio fundamental es el pragmatismo. Las leyes y las instituciones se justifican no por su origen, sino por sus consecuencias prácticas.
Además, Hume defendió también un escepticismo político moderado. Desconfiaba tanto de la concentración absoluta de poder como de las utopías revolucionarias. Creía que las pasiones humanas, la ambición y el interés propio hacen necesaria la existencia de reglas estables que limiten los abusos, pero al mismo tiempo advirtió que esas mismas pasiones son la base sobre la que se construyen las sociedades. De ahí que propusiera un equilibrio entre libertad y autoridad, evitando tanto el despotismo como la anarquía. En lo económico fue un precursor de las ideas liberales, rechazó las restricciones mercantilistas y defendió la libertad de comercio, anticipándose a Adam Smith, su amigo. Creía que el comercio y la prosperidad material fortalecen la paz y la cooperación entre los pueblos. Además, defendió que la justicia, especialmente en relación con la propiedad y los contratos, es una convención indispensable para la estabilidad social. En definitiva, la filosofía política de Hume combina empirismo, pragmatismo y escepticismo ilustrado. Su visión realista de la política lo distancia de los grandes sistemas normativos, pero lo convierte en un pensador clave para entender la génesis moderna de conceptos como legitimidad, utilidad y justicia social, situando siempre la experiencia humana por encima de la abstracción.